Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy vamos a hablar sobre el punto arroz. El punto arroz es uno de los puntos básicos que vemos cuando empezamos a tejer, que es este, que queda con esta textura, que es cuando hacemos una vuelta, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y en la próxima vuelta hacemos lo contrario a lo que se presenta. Si no sabes hacer punto arroz, nunca lo has hecho, entonces te voy a dejar acá arriba un video donde lo enseño a hacer desde cero. También tenemos el punto arroz doble, ¿sí? Que es este que está acá, que tenemos que se repite como en vertical, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, y en horizontal es un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, ¿sí ven? Y forma esta textura que también es súper bonita, ¿sí? Este es el punto arroz doble. Y también podemos jugar y hacer otro tipo de punto arroz, como yo le llamo, pero digamos acá está triple. Acá simplemente hacemos 3 puntos revés, 3 puntos derecho, 3 puntos revés, 3 puntos derecho, 3 puntos revés, 3 puntos derecho, ¿sí? Este también es otro patrón que es muy bonito, que también sería un punto arroz, pero como alargando las repeticiones, ¿sí? Este es de 2, este es de 3, este es de 1. Acá en este se ve un poquito más, porque este quedó más gordito, entonces se nota más que este es de 3, 3 derecho, 3 revés, 3 derecho, 3 revés en vertical. También podemos jugar con el punto arroz doble, pero en horizontal, es decir, tejer 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Vean que queda como una textura parecida al punto Santa Clara, pero queda también súper bonita y es diferente y se va como marcando unas rayitas acá que le quedan bastante lindas al tejido. Entonces hoy les voy a enseñar a hacer este punto arroz doble, que luego lo vamos a usar para un proyecto. Y recuerda que si quieres apoyar mi trabajo, este canal, puedes unirte como miembro, donde tienes otros beneficios que los puedes chusmear desde el botón de unirse, o puedes también apoyar este video desde el corazón de gracias. Vamos a hacer las otras dos variaciones, punto arroz doble en vertical y punto arroz doble en horizontal. Bueno, entonces acá monté puntos, monté una cantidad de números par. Vamos a empezar. A mí las muestras me gusta hacerle un punto de borde, simplemente tejo del derecho el primero y el último punto siempre. Y acá voy a empezar entonces la repetición. Acá vamos a hacer el punto de arroz doble horizontal. Entonces vamos a hacer 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, y eso es lo que se va a repetir por toda la vuelta. 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, y el punto de borde que yo lo dejo así por atrás, ¿sí? Ahora, por la segunda vuelta sería repetir o tejer lo contrario a lo que se presenta, ¿sí? Entonces, donde tenemos revés, hacemos derecho, donde tenemos derecho, hacemos revés. Entonces acá me quedarían 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, ¿sí? Pero siempre es más fácil saber que es lo contrario a lo que se presenta. Entonces, si yo tengo acá esta curvita acá, o esta barriguita que es un revés, entonces tejo un derecho. Acá, barriguita, derecho. Y ya sé que son dos iguales, ¿sí? Ahora tengo la V, entonces, que es un derecho, entonces tejería un revés, 2 revés, acá vuelvo a la barriguita, entonces tejo derecho, derecho. Acá la V es derecho, entonces tejería un revés, acá otro revés, acá tengo es un revés, entonces tejo un derecho, 2 derechos, acá
derecho, entonces revés, y acá derecho, y el punto de borde, ¿sí? Y así nos vamos a ir yendo por todas las vueltas que queramos hacer, pero haciéndolo así como siempre, lo contrario a lo que se repite o a lo que se ve, ¿sí? Lo contrario a lo que se ve. Entonces, si hay revés, tejo derecho. Si hay derecho, tejo revés. Si hay revés, tejo derecho. ¿Sí? Y así nos vamos yendo. Siempre todas las vueltas. La primera vuelta es 2 derechos, 2 revés. Y la segunda vuelta y todas las demás es tejer lo contrario a lo que se presenta, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Entonces yo voy a tejer un poquito más para que veamos bien cómo se va formando. Bueno, y en circular, si estuvieran tejiendo este punto en circular, sería exactamente igual siempre. La primera vuelta 2 derechos, 2 revés, y de ahí en adelante lo contrario a lo que tú ves, ¿sí? Entonces si tienes un revés, tejes un derecho, y si ves un derecho, tejes un revés. Entonces en esa forma, en circular se forma igualito, ¿sí? Siempre tejiendo lo contrario a lo que se presenta. Y para el revés, entonces, para circular, sí tendríamos que tener en cuenta que este punto necesita un múltiplo de 4 porque tenemos dos derechos, 2 revés para que se nos forme el punto. Entonces necesitaríamos ahí sí tener en cuenta que es un múltiplo de 4 para hacer la vuelta en circular y que la unión nos quede bien. Déjame en comentarios si quieres un video aparte de cómo hacer estos puntos en circular. Bueno, y vean que tejí un pedazo más y vean qué bonito que va quedando el patrón de este punto arroz. Y para cerrar los puntos simplemente podemos cerrarlos como se presentan, entonces, o digamos lo contrario a lo que se presenta, ¿sí? Acá tocaría para seguir el cierre como el mismo punto, ¿sí? Lo contrario a lo que se presenta. Ahí donde tengo derecho hago un revés y lo cierro. Un derecho y lo cierro, otro derecho y lo cierro, revés y lo cierro. Y este sería nuestro punto arroz doble en horizontal, doble en horizontal, que vean cómo queda de bonito. Bueno, y ahora vamos a hacer el punto arroz doble en vertical. ¿Sí? Este es el horizontal, que es 2 derechos, 2 revés, y acá vamos a hacer el vertical, que es repitiendo pero en vertical, ¿sí? Entonces la primera vuelta tejemos un derecho, también montamos un número de puntos par. Bueno, el primer punto en realidad es el de borde, y luego tejemos un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y así por toda la vuelta. Un derecho, un revés, derecho, revés y el punto de borde. Y la segunda vuelta vamos a hacer o a tejer lo que se repite, ¿sí? Entonces acá vamos a, como que es una repetición de 4 vueltas, un derecho, un revés, se repite por toda la vuelta, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, hasta terminar la vuelta. La segunda vuelta es tejer como se presenta, o sea, volvemos a hacer un derecho, un revés, un derecho, un revés, ¿sí? Pero es más fácil como guiarse sabiendo que es lo mismo. Entonces si acá hay un revés, tejo un revés, si acá hay un derecho, tejo un derecho, revés, revés, derecho, derecho, ¿sí? Cómo se presenta.
derecho, un revés y el punto de borde. Ahora la tercera vuelta vamos a hacer lo contrario a lo que se presenta. Entonces en nuestro caso, como antes habíamos empezado con derecho, ahora vamos a empezar un revés, un derecho por toda la vuelta, o haciendo lo contrario a lo que se presenta, ¿sí? Si yo veo un derecho, tejo un revés, si veo un revés, tejo un derecho, ¿sí? Así sería la tercera vuelta, lo contrario a lo que se presenta, o un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, porque pues estábamos tejiendo antes derecho, revés. Entonces ahora sería revés, derecho. Y la cuarta y última vuelta sería de nuevo cómo se presenta, ¿sí? O sea, repitiendo lo que se ve. Si hay un revés, hago un revés. Si hay un derecho, hago un derecho. Revés, revés, derecho, derecho. Y así, ¿sí? Vamos haciendo un día y revés, ponemos un revés, un día y derecho, ponemos un derecho. Y estas 4 vueltas se repiten por toda lo que queramos tejer, digamos. Acá volveríamos a repetir un derecho, un revés, ¿sí ven? Sería como lo contrario a lo que se presenta. Y así vamos formando 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, pero en vertical, ¿sí? O sea, revés, revés, derecho, derecho. ¿Sí? De revés, revés, derecho, derecho. Entonces voy a tejer un pedazo más, así vemos cómo se ve y vemos la diferencia entre los 3. Ahora terminé la primera vuelta, seguiría con la segunda, que es lo que se presenta. Cómo se presenta, entonces derecho. Y yo ya me voy guiando, yo sé que acá ya tengo 2 derechos, entonces acá necesitaría 2 revés. Como que a la medida que uno va tejiendo le va agarrando más la mano de saber que ya tengo 2 revés, entonces en la próxima tengo que cambiar. Acá me falta un revés, entonces tejo un revés, acá me falta un derecho. Sí, y así vamos formando este punto. Bueno, acá ya tejí otro pedazo de este punto. Vean que también se forma, es diferente, ¿sí? Pero también queda súper, súper lindo. Y este punto, entonces, para cerrarlo, lo que a mí me gusta hacer así es hacer una vuelta, ¿sí? En la que cambio, en la que hago lo contrario a lo que se presenta, y en la otra vuelta que me toca hacer lo que se presenta, entonces ahí cierro los puntos, así me queda como bien formado y no me quedan 3 derechos o 3 revés o solo un revés o un derecho, ¿sí? Entonces así. Y así quedan como las 4 vueltas. Si ven, 2 derechos, 2 revés acá, 2 derechos acá. Acá solo tengo un revés, entonces haría un revés también. Y así cierro los puntos. Y entonces vean cómo quedan de diferentes los 3 puntos, son variaciones del punto arroz, ¿sí? Y vean qué diferentes que quedan. Este es el punto arroz normal, este es el punto arroz doble en horizontal y este es el punto arroz doble en vertical, ¿sí? Yo les digo así, por ahí en libros y en otras partes los conocen con otros nombres, pero yo les digo así y es la variación del punto arroz. Entonces el punto arroz doble vertical en horizontal se forma, en circular se forma igual, ¿sí? Las mismas 4 vueltas que hemos visto. Así que bueno, si quieren ver estos videos, estos 3 puntos que se los muestre cómo se hacen en circular, entonces déjenme un comentario poniendo punto arroz en circular y les hago ese video para saber qué les interesa.
y que es un video pues que les va a servir, ¿sí? Así que bueno, estos 3 puntos son muy bonitos, miren que son muy sencillos de hacer, quedan bastante diferentes entre los 3 para aplicar en cualquier proyecto que tengan. Este punto lo vamos a usar en un próximo proyecto, que es el punto arroz horizontal, así que para que lo vayan practicando, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado este video, no se olviden de darle like, de comentar, de compartirlo, de suscribirse al canal, de activar la campanita, así les avisa los próximos videos que vaya subiendo. Y nos vemos entonces en un próximo video. Les mando un beso bien grande.